Hola, bienvenidos otra vez a nuestro canal. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Felipe Augusto Díaz, comisionado de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia. Felipe, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias a ti, Héctor, y pues a tus oyentes que puedan acompañarnos en esta conversación y que sirva para poder abrir debates y poder participar en estos temas tan interesantes que vamos a conversar. Pues desde luego que sí. Y en esa línea, una de las primeras cosas que me ha llamado la atención al estar ahí haciendo un poquito de investigación en Colombia es el tema dentro de las telecomunicaciones. He visto que tenéis un estudio muy interesante sobre la televisión de pago. Y obviamente no solo la televisión de pago, sino todas las plataformas que están viniendo de streaming, todo lo que conlleva eso. Entonces, creo que el estudio es muy interesante y te quería hacer una primera pregunta sobre precisamente ese estudio. ¿Por qué estudiar ese mercado? Y segundo, quizás, ¿qué habéis observado? No, muchas gracias, primero que todo por haber documentado y estudiado nuestro análisis. La comisión inició con el estudio de este segmento del mercado tan importante, iniciando porque desde el año 2019, con una transformación legal, la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia ha dado un paso, una transición a ser un regulador convergente. Por reforma legal nosotros entonces tenemos facultades no solamente sobre los mercados como tal de telecomunicaciones, de televisión, de giros no bancarizados, de temas postales, sino también sobre contenidos audiovisuales. Ujú. Entonces, este análisis de regulación convergente implicaba que la comisión debía realizar un estudio sobre la evolución del ecosistema audiovisual, considerando pues esa transformación significativa que se ha venido presentando y que no puede ser ajena a pues, la revisión del regulador. Yo sé que cuando los agentes de mercado escuchan que el regulador está estudiando un mercado, generalmente se asustan. Realmente, pues, la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia suele hacer estudios periódicos sobre pues, todos los mercados de su competencia, precisamente para no solamente identificar fallas que pueden existir en el mercado, sino también poder impulsar en caso tal medidas para hacer regulación inteligente, regulación prospectiva, que pueda en algunos casos fomentar o dirigir la inversión hacia algunos lugares donde de pronto no se esté dando. Entonces, realmente, o solamente para poder identificar qué está pasando, porque pues sabiendo, un regulador puede actuar de manera inteligente cuando tiene suficiente información para poder tomar medidas o al menos saber lo que ocurre en el mercado. Mal haría un regulador de estar desconectado precisamente sobre lo que está ocurriendo. En ese sentido, nosotros para poder evidenciar pues las dinámicas de competencia que se estaban dando en el mercado, los desafíos que se estaban presentando y poder ver las dinámicas para proteger a los usuarios, teníamos que repensar la manera en que se estaba regulando o se regula la televisión por suscripción, precisamente para poder medir si existían asimetrías regulatorias. ¿Por qué asimetrías regulatorias? Desde el Ujú. año 2023, la Comisión desarrolló un proyecto regulatorio que concluyó en la resolución CNC 7422 del 2024, en el que se propuso una visión integral del ecosistema audiovisual. En esta visión integral, nosotros lo que estamos reconociendo es que la cadena de valor, tal y como funciona, está pensada en los servicios de televisión convergente, los servicios donde ya hoy está coexistiendo esta televisión de suscripción con servicios tradicionales como con las plataformas OTT. Entonces, nosotros necesitábamos entender estas dinámicas, Ujú. cómo se iban dando las dinámicas y, en caso tal, poder evidenciar que agentes con esquemas diferenciales, agentes más pequeños, no pudieran verse afectados por alguna función de competencia. Sin embargo, ese estudio lo único que hizo hasta este punto fue evidenciar el panorama, definir unos mercados bajo regulación ex ante, que pues hablaremos un poco acerca de lo que, si lo sobre lo que es ese tema y la garantía asociada con ese tema. Y en ese sentido lo que identificamos fueron
algunos nuevos mercados que no estaban bajo la visión de la comisión. ¿Cuáles eran? Por ejemplo, la adquisición de los paquetes de canales de canal, que es un mercado mayorista. Teníamos la distribución de los canales de televisión abierta operados por privados. En esto hay unos temas muy interesantes y es que nosotros ya comenzamos a ver la televisión como a abordar un enfoque donde la televisión es principalmente, como se ha definido desde hace muchos años en el análisis de competencia, como un mercado a dos lados. Entonces, eso es una transición muy Sí. interesante porque es Vale. la realidad de cómo funciona el mercado y a pesar de lo difícil que es conseguir información para poder, digamos que hacer la articulación y estimar en algunos casos las externalidades asociadas con esto, para nosotros era fundamental poder comenzar a dar la discusión y visibilizar para precisamente poder garantizar que las dinámicas de negocio y la inversión en los mercados pudieran estar a la altura de las dinámicas y que no fuera la regulación la que constituyera una barrera o un freno para que esto se pudiera realizar. Pero entonces, yo por lo que he visto, además, comentas que obviamente cuando se lanza un estudio de mercado o simplemente se empieza a ver un poquito el tema es para recopilar información y que las empresas pues no se tienen que asustar. Pero el problema es cuando te pones a mirar y a recopilar información es cuando empiezan a salir cositas. Y según he visto en el informe, pues obviamente han salido cositas también, ¿no? Mismamente temas de competencia que obviamente pues, hay algunos operadores que son más dominantes y eso también lleva, pues como bien dices, a temas de regulación ex ante o regulación asimétrica. Entonces, ya se ha hecho ese ejercicio. Claro, ahora estamos, supongo, están en la siguiente fase de ¿y ahora qué? Porque sí han encontrado cosas en ese mercado, ¿verdad? Hemos, hemos tenido, llamémoslo, hemos encontrado elementos, ¿sí? Ujú, Porque todavía no constituyen un indicio ujú, sobre, por ejemplo, problemas de competencia, porque esa es justamente la fase en la que nos encontramos ahora. Dentro perfecto. de los análisis que aborda la comisión, lo primero que se hace es identificar la cadena de valor, identificar los diferentes Ujú, mercados, visualizar dentro de las órbitas de nuestras competencias hasta dónde podemos avanzar si sencillamente es un análisis exploratorio donde lo que hacemos es decir, mire, evidenciamos esto, encontramos esto, y si en caso tal encontráramos algo que no fuera competencia de la comisión, pero que en realidad pudiera estar afectando las dinámicas del mercado, lo que hacemos es trasladarlo de la autoridad de competencia. Pero en este momento, ujú, nosotros lo que hemos hecho es una definición de los mercados que están dentro de la cadena de valor, tal y como que responden a esa necesidad de una televisión convergente y responden precisamente a lo que hemos logrado probar, que es una complementariedad, por lo menos entre los hábitos de ujú. consumo. Nosotros hacemos periódicamente unas encuestas sobre los hábitos de consumo de los servicios de telecomunicaciones en Colombia y lo que encontramos es una complementariedad entre esas plataformas OTT y la televisión por suscripción. En algunos casos, evidenciando unas características como por ejemplo son que los operadores de televisión por suscripción se están comportando como carrier billing, donde lo que hacen es agregaciones de, por ejemplo, los servicios que prestan a gente como pueden ser Netflix o como pueden ser Amazon Prime, lo Sí. que para el caso colombiano es fundamental porque nosotros tenemos hoy en Colombia un indicador de solamente el 56,2% de población bancarizada. Entonces, Mm, el resto de la población no tiene acceso directo a sus servicios OTT. Entonces, ujú, nosotros, al evidenciar esto, lo que hacemos es tratar de demostrar la importancia de cómo la televisión por suscripción en Colombia realmente no es un negocio estático, sino un negocio que está buscando maneras de cómo poder seguir monetizando y poder seguir ampliando su oferta de servicios. Además de esto, tengo que añadir que en Colombia existen un modelo de suscripción que se llama la televisión comunitaria. ujú. Y la televisión comunitaria pues tiene unas características, tiene un objetivo que es precisamente atender a los fines de la comunidad, que esta tarde son fines más culturales, fines Sí. educativos, pero para poder hacer sostenible ese tipo de televisión, se le ha permitido también adquirir algunos paquetes de canales para poder justamente garantizar su sostenibilidad, porque lo que sí hemos evidenciado es que estos canales comunitarios
si compiten contra los otros agentes que yo no lo llamaría, como tú lo defines, actor dominante, porque realmente Vale. en la televisión nosotros como comisión no lo hemos definido así, pero sí Ujú. llamémoslo agentes que tienen una participación importante. Y creo que en este punto hay un tema bien interesante y es que hasta el momento nosotros habíamos analizado la televisión desde un enfoque nacional, Ujú. el Sí. mercado de televisión por suscripción. Lo que estamos haciendo hoy es, dada todo el estudio de las características del mercado, es poder mostrar que de los cerca de 1.200 municipios que hay en el país, los mercados de televisión por suscripción tienen unas características municipales. Y realmente donde evidenciamos que pudieran existir algunos problemas o potenciales elementos que podrían configurar, porque la comisión en este punto todavía no ha determinado que de manera taxativa existe un problema, pero lo que sí hace, lo que ha creado la comisión, es una metodología para poder hacer una clasificación y un ordenamiento considerando las diferentes variables de competencia. Entonces lo que hacemos es hacer una especie de índice que nos dice cuál es el riesgo de De potenciales quedarse. afectaciones a la libre competencia. Y Y en ese sentido identificamos 110 municipios. Sí. Una de las cosas que mencionabas antes me parece muy interesante, para bien o para mal, que decías, no me acuerdo si era el 52 o el 56% de la población solo podía acceder pues, bueno, a plataformas de Ujú. streaming y a plataformas de suscripción. ¿Es por temas de falta de acceso a lo mejor a Internet? Porque supongo mucha de la televisión de paga va por satélite y las plataformas pues, van a través de Internet. ¿Es por la accesibilidad a Internet que tienes acceso o es por otros motivos, la falta de Por acceso? la bancarización. O sea, La ese bancarización, perdón. 56,2% me refiero a la bancarización. Colombia es un Vale. país que tiene un rezago muy importante en temas de bancarización y eso está Ujú. asociado precisamente por las formas en las que se ha dado el crecimiento económico. Hay unas ciudades del país que tienen altos niveles de desarrollo, Sí, altos niveles de crecimiento económico y hay regiones del país donde todavía no se ha logrado cerrar la brecha. Hay una brecha relativa muy importante. sí, no, exacto. Lo hemos visto en otros países también de Latinoamérica. De hecho, estamos haciendo otras cosas en ese sector. Y entonces es curioso porque una de según entiendo esta conversación, realmente si se pudiera tener mayor acceso pues bueno, a métodos de pago, en este caso, a Ujú. cuentas corrientes, esa bancarización, realmente estos mercados, estos sectores podrían avanzar mucho más. O sea, no es directamente por el servicio que prestan, ni siquiera temas de telecomunicaciones, sino sistemas de pagos, en este caso, de acceso al sistema financiero. Es lo que, digamos, podría potenciar una expansión de este mercado. Una expansión del mercado de plataformas OTT, De plataforma, ¿sí? correcto. De Sí. plataformas OTT, porque lo que sí hemos evidenciado, inclusive, no quiere decir que ese 40% restante de la población no tenga acceso a plataformas OTT. Lo que pasa es que los agentes de la televisión por suscripción, pues dándose cuenta de la importancia que tienen estas plataformas y de la diversidad en temas de contenidos, han suscrito diferentes tipos de Acuerdos. acuerdos para Mm, permitir que dentro de su factura, por eso te hablaba del carrier billing, tengan la capacidad de poderle cargar al consumidor el sí, sí, sí. acceso a esas plataformas OTT. Eso es una maravilla. No, no, Permite de poder hecho utilizar. me queda Sí. claro porque yo viví unos años en México y era exactamente lo mismo. Había ciertos operadores Ujú. que te podían pasar a través de la factura del teléfono, pues la suscripción de televisión de paga o cosas así. Entonces, supongo, no lo sé, pero será algo, un sistema similar en el que se apoyan unos a otros para precisamente hacer estos pagos, ¿no? La verdad es que es interesante. Y tampoco vamos a hablar Ah, mucho más, salvo que quieras, de este estudio, pero me parece que existía la posibilidad, o al menos se avanzaba en el estudio, de que dependiendo de los resultados se podría ver una posibilidad de una regulación ex ante. ¿Hay ahora mismo regulación ex ante y lo que se busca es quizás revisarla si es necesario, o no hay regulación ex ante y sería nueva? En este momento no hay regulación ex ante tal y como están definidos los mercados. De lo Ujú. que se identificaron es que, como te decía, potencialmente habría 110 mercados con un alcance geográfico municipal lo que es la ciudad, el alcance del municipio del centro urbano, según la clasificación geográfica de Colombia. Y esos 110 municipios, lo que entraríamos en la siguiente etapa es poder verificar si realmente esos riesgos, ¿sí? Esos riesgos pueden ser corregidos por el mercado
o requerirían de algún tipo de medida de intervención. Para esto, para que no Ujú, sea un tema, digamos, arbitrario, la comisión aplica el análisis de impacto normativo y tiene una comunicación permanente con los agentes. De hecho, en este momento, la propuesta regulatoria está en etapa de recepción de comentarios y justamente el 23 de mayo se espera que participen todos los agentes para podernos dar una visibilización de lo que ocurre con los mercados, si realmente hay riesgos a la competencia, porque los riesgos a la competencia surgen de un análisis de los indicadores estructurales de competencia. Entonces ujú, nosotros lo que hacemos es calculamos los indicadores estructurales típicos, el índice de Hirschman-Herfindahl, calculamos un umbral de Steve-Vaca, calculamos coeficientes de asimetría, de ujú. Cuaca, para poder, digamos que a través de un método de varios pasos que hemos ideado y a través de un análisis espacial, esto es muy interesante porque considerando las dinámicas del mercado colombiano, nosotros consideramos que podría, o evidenciamos más bien, que podrían existir efectos derrames entre los diferentes núcleos de mercados municipales. Ujú. Entonces, esos efectos derrames los estamos incorporando dentro de la metodología de análisis a través de un análisis espacial. Ok, Entonces, hacemos un análisis espacial que a través de mapas de concentración de calor, a través de estadísticos de Getty-Sordis, para tratar de poder depurar y definir realmente, según estos indicadores estructurales, qué podría ser o riesgoso de que existan restricciones a la libre competencia. Y ahí lo que hacemos es, escuchamos a la gente y les decimos, oiga, estos 110 mercados parece ser que podrían presentar riesgos a la competencia. ujú, Cuéntanos qué está pasando. O sea, que de pronto la comisión no está evidenciando a través de los requerimientos de información, sino, no sé, puede ser que el mercado no es lo suficientemente maduro para que existan más agentes. Entonces, en ese sentido, habría que pensar algún sí, tipo de darle recomendaciones al ministerio, que es el rector de la política pública, para que pudiera de pronto adecuar algún tipo de medida que pudiera incrementar el tamaño del mercado o poder definir medidas que pudieran orientar la inversión hacia allá como se ha hecho en otros sectores. perfecto. Pues te quería preguntar también, Felipe, sobre otras áreas, ¿no? Porque Claro ya que hemos sí. visto que la televisión de paga lo tenéis, desde luego, muy, muy estudiada ahora mismo. Pero cuéntanos, qué otras áreas está ahora mismo la comisión trabajando o cree que en el futuro se quiera meter un poquito más a ver en profundidad? Bueno, la comisión en este momento está adelantando varios estudios en su agenda Ujú, regulatoria y varios análisis de competencia. Primero, te voy a dar desde los mercados que estamos iniciando análisis, que proyectamos hacer análisis, hacia los mercados que ya han sido estudiados y que se están realizando y que ya continuamente tienen medidas regulatorias. Eh, pues uno, ya hemos hablado suficientemente de la televisión por suscripción, pero también estamos haciendo un estudio que está próximo a salir, donde vamos a estudiar la televisión abierta. no. Y ese análisis sobre televisión abierta resulta ser fundamental, que contándote solamente de lo que ya hemos analizado en la primera definición del mercado, que es nuestra primera etapa, pudimos encontrar unos temas bastante interesantes y es que el comportamiento de análisis de mercado de dos lados, esa existencia, esa comunión entre el Ujú, contenido y la publicidad, nos está mostrando a nosotros que realmente la televisión abierta en Colombia no es un mercado como algunos agentes podrían pensar que esté en desaparición. ¿Por qué? no. Por las mismas dinámicas del mercado colombiano. Claro, el acceso, ¿no? Que la gente no tiene El acceso a lo mejor acceso. a otras plataformas y claro, no les Claro, queda más que... fíjate, Ujú, fíjate que tenemos 98% de población, según una encuesta que nosotros hacemos periódicamente, la encuesta de hábitos de consumo, que hacemos periódicamente, con población con acceso a televisión. ujú, Entonces, ¿qué pasa? Esto implica que lo que es la televisión y lo que es la radio, porque hicimos un estudio de claro, radiodifusión también recientemente, son mecanismos muy importantes para poder mostrar, para poder llevar la información hacia las partes del país que no tienen los niveles de desarrollo que las ciudades sí. capitales. Y en ese punto me detengo porque quiero contarte que puede ser muy interesante para el trabajo de ustedes, que en el estudio de radio hicimos precisamente unos análisis econométricos para tratar de configurar las relaciones de sustitución que pudieran existir
desde el Ajá. mercado de la publicidad, tomando información del mercado de contenidos para poder recuperar lo que es un tema, es un análisis muy interesante que se hizo en radiodifusión, para poder capturar esa externalidad, tanto la negativa como la positiva, la negativa siendo Ujú. en qué momento la publicidad, que es algo que en general uno tiene como un hecho Sí. estilizado, y es que la publicidad afectará al consumidor que recibe el contenido, y parece ser, porque pues el análisis de publicidad todavía no lo ha, el análisis de televisión todavía no ha salido, pero desde radio, cuando se hicieron los Ujú. análisis, que si bien parece que esto pasa en televisión abierta, no pasa en radiodifusión sonora. Entonces, Sí. la radiodifusión sonora es un medio absolutamente poderoso para poder llevar el contenido donde el usuario incluso llega a disfrutar y no cambia el dial Eso, cuando eso, está viendo el contenido. eso lo he visto en otras jurisdicciones también, que parece que hay estudios que muestran que, de hecho, si te quieres promocionar, la gente escucha el anuncio en la radio, mientras que en la tele no lo escucha tanto. Entonces, también me resultó muy curioso. No es algo único de Colombia, desde luego que no. Así que es interesante. Bueno, y con mucho gusto, porque entonces ya tienen ustedes esa evidencia desde el lado de Colombia, caso tal de un análisis comparativo que puede ser muy útil para entender la evolución de este mercado. Eso nos muestra otra cosa. La radio no está muriendo. La radio es un elemento de nicho. La radio es fundamental. Bueno, en España, yo estaba en España el día del apagón, estaba en Ah, Barcelona, pues y la claro. radio fue el medio de comunicación fundamental para saber qué estaba pasando. Sí, Entonces sí, desde creo que luego. era relevante, o sea, es relevante. Y esto es precisamente lo que nosotros queremos saber. Nosotros cuando estudiamos la radio no íbamos con la intención de decir, voy a regular la radio, Ujú, sino entender lo que pasa y poder visibilizar la labor de la radio. Porque si un ujú, anunciante, que seguramente de su experiencia ya saben este conocimiento que estamos hablando, pero si los anunciantes en agregado comienzan a ver esta relación tan importante que tiene la radio, pues tiene más estímulo a poder llegar a clientes de nicho ujú, eh, a través de la publicidad en la radio, lo que fomentará y hará crecer la industria de radiodifusión sonora. Ese por un lado. También estamos haciendo monitoreos importantes. De hecho, recientemente Colombia avanzó en una desregularización bastante fuerte en el mercado de mensajería expresa, que también es un mercado sujeto que tiene la comisión dentro de sus competencias. En ese mercado de mensajería, nosotros, perdón, de masivos, de mensajería masiva, discúlpame, de mensajería masiva, nosotros eliminamos tarifas mínimas porque evidenciamos del análisis de competencia, encontramos que realmente los precios no se estaban pegando a la tarifa mínima, no estaban sticky a la tarifa mínima, sino que los precios del mismo mercado los estaban fijando por arriba. subiendo. Entonces, eso quería decir que la tarifa mínima no estaba realmente protegiendo ninguna condición de mercado, y que estaba era antes siendo una condición una rigidez que no permitía un crecimiento dinámico del mercado. Entonces, eso fue muy interesante en el tema de postal. También hemos estado avanzando de manera importante en todo lo que es en comunicaciones, tanto en estudiar los mercados minoristas. De hecho, recientemente sacamos una decisión para fortalecer la competencia en estos mercados a través de establecer una prohibición en el win-back, porque Colombia es un mercado, en mercado de servicios móviles, Colombia es un mercado que se considera maduro, es decir, los Ajá. colombianos ya tienen, se puede decir que cada colombiano Tiene un tiene, móvil. sí, tiene por lo menos una SIM card. O sea, por lo menos una SIM card, pero nuestras estadísticas dan que tiene más, porque tenemos cerca de 90 millones de líneas y 50 millones de personas. Pero las 50 millones de personas pues todas no tienen móviles, porque la mayoría, hay una población infantil pues importante. Tendríamos más o menos alrededor de por lo menos dos SIM card por persona, ¿sí? Mm, Claro, ¿qué está pasando acá? Como este mercado está maduro, las potencialidades de crecer en este mercado a través de expandir, de que los agentes puedan conseguir nuevas, a través de nuevas, de expandir sus ventas a través de la demanda, no son posibles. Entonces, nuestra fuente competencia intensa es la portabilidad. Entonces hay ujú. unas dinámicas de cambio de usuarios muy importantes, y la comisión ha trabajado en los últimos años, tal vez en los últimos 5 años, en poder reducir cualquier traba que encontráramos en la portabilidad.
hemos reducido los tiempos significativamente, tenemos portabilidades ya 24 horas, tenemos portabilidades por omnicanalidad, tenemos portabilidades también eliminando restricciones como por ejemplo es las moras de usuarios. El usuario, para eso existe las posibilidades de hacer cobros a los usuarios por temas civiles Ujú. y por la jurisdicción comercial. Entonces, realmente la portabilidad se ha dinamizado de una forma muy importante. En Colombia tenemos cerca de 500.000 portaciones mensuales, lo que es un valor significativo. Y lo que hicimos recientemente es una medida para permitir que los agentes reducir un poco esas prácticas de acosar al cliente cuando el cliente apenas está Sí. probando un nuevo servicio. Entonces Ujú. establecimos prohibiciones al win-back, a la recuperación de usuarios. Entonces lo que hicimos es limitemos un poco esto para que por lo menos el usuario, si ha decidido cambiarse, hay alguna razón por la cual decidió cambiarse, y primemos en este momento más la competencia por la calidad que la competencia por precios. Y eso es interesante, ¿por qué? Porque la competencia por precios en Colombia ha mostrado unos valores significativos. Colombia tiene uno de los precios más bajos, tanto en datos como en voz y en el paquete de servicios móviles. Entonces, realmente el usuario sí ha sufrido mejor dicho, el usuario se ha beneficiado de las dinámicas y las mejoras en los términos de competencia en Colombia. ¿Qué queremos ahora? Tratar de propender y empujar nuestra regulación hacia, oiga, precios bajos, pero con buena calidad. Exacto, esa es la competencia, en un par de Allá hay palabras, una... ¿no? Así es, exactamente. Pues la verdad es que suena muy interesante y lo bueno es que viendo los beneficios que ya han obtenido, digamos, en materia de, bueno, de telefonía o de telefonía Ujú. móvil, esperamos que en la televisión de paga, una vez que se identifiquen realmente si hay problemas o no, pues también se aprovecharán todos esos beneficios. Pues, comisionado, yo no tengo más preguntas. No sé si tenga alguna conclusión o algún cierre que quiera para nuestros oyentes, pero desde luego me quedo con todo lo que nos ha dicho de la televisión de paga, la telefonía e incluso el tema de la radio, que es muy curioso. Le voy a mencionar tres elementos que me parecen importantes, tanto para ti en esta conversación como para tus oyentes, que ojalá puedan suscitar discusiones. Primero, Colombia está avanzando de manera importante en poder entender los mercados aguas arriba, que son todos los mercados de portas, asociados con el mercado portador, que es la conexión y la transmisión de la información entre puntos. Ujú, Eso es fundamental porque ese mercado podría potencialmente, no lo sabemos, estamos estudiando, generar restricciones que se vean en los mercados minoristas por un lado. Por otro lado, establecimos un régimen de calidad porque como te mencioné en la conversación, Colombia tiene problemas de convergencia relativa muy importante. Queremos cerrar la brecha. ¿Cómo ujú, estamos cerrando la brecha? A través de, hicimos un ejercicio de clusterización, separamos municipios y estamos colocando metas por diferentes clústeres. ¿Para qué? Para que sea más exigente, donde tenemos menos calidad, para que haya más inversión. Focalización de la inversión hacia donde se requiere esa brecha. Y por último, el tema de televisión por suscripción, una invitación a ojalá los agentes que participen en esta discusión, porque entre más información, entre más interesante el debate, entre más técnico el debate, pues mejores son las decisiones de este regulador. pues Muchas los gracias. buscaremos. Una vez que publiquemos esto, los buscaremos para que participen. Los buscaremos en redes Muchas sociales gracias. para que participen en el estudio. Claro que sí, con todo el gusto, para eso estamos. Perfecto, pues muchísimas gracias, comisionado, y espero volver a hablar con usted pronto para ver los resultados que podamos encontrar en el futuro. Así será. Espero que podamos discutir con todo el gusto. Subscribe now.